A una entrevista sí que tenemos pautada para ahora, para este bloque, y en este caso, bueno, la idea también un poco es ir al revés, ¿sí? No vamos a ir a buscar los referentes de los que sacaron más votos del Frente Amplio, sino donde más cuesta, ¿sí? Nos vamos a trasladar al departamento de Cerro Largo. Vamos a estar hablando con Gisela Araujo, es docente, militante del espacio 609, y en este caso, bueno, a ella le va a tocar la responsabilidad, sí, de la changa de ser diputada, y en este caso le estamos dando la bienvenida. ¿Qué tal, Gisela? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que una muy grata sorpresa. Me puse bastante nerviosa porque digo, bueno, el poder participar, el poder estar y comunicar nuestra realidad a un programa y en un espacio tan valioso como el de ustedes, bueno, es de una responsabilidad enorme, Andrés. Así que muchísimas gracias y muy contenta de poder estar acá, y todas las correcciones que consideres debidas, hacela, porque en esto somos nuevas, así que bienvenida a toda sugerencia o corrección. Ahí está. Gisela, bueno, primero a ver contanos un poco cómo se dio la jornada electoral en Cerro Largo, y después contame qué análisis se hace de los resultados. Perfecto, muy bien. Fue una jornada muy amena, una jornada que comenzó, bueno, como toda jornada electoral, a lo largo y ancho del país, muy pero muy temprano para las compañeras y compañeros militantes, y que transcurrió con mucha tranquilidad en todos los circuitos. O sea, no hubo inconvenientes como en otro momento, aquella tensión quizás que hubo en 2019 entre delegados y demás. En esta ocasión no. Veníamos con esa aspiración y con esa gran esperanza, y percibiendo en todos los vecinos, las vecinas, en la ciudadanía, que iba a haber una buena votación del Frente Amplio a nivel nacional, pero en nuestro departamento, y también, bueno, desde nuestro sector, del espacio 609 también, porque en el reparto de listas, en el diálogo, en la charla, en las diferentes localidades, Andrés, a diferencia de otras ocasiones, o sea, se pedía muchas listas, se solicitaba poder intercambiar con los vecinos, se ofrecían las casas, y algo muy particular que es acá, que es una realidad bien de nuestra frontera, ¿verdad? Esto es un bastión del Partido Nacional, lo sabemos todos, es que muchas casas de vecinos no militantes pedían banderas para colocar, como pasó en otro momento, ¿verdad? Como recordemos, no sé, en 2004 o en otras las elecciones de 2014, pero hay otras generaciones que están a la vuelta, y que esas generaciones también como que pedían colocar la bandera y demás. Fue una jornada que transcurrió en paz, con mucho movimiento. Se percibió además cuando, por ejemplo, en el traslado de vecinos que pedían si pueden ir a trasladar a las señoras, si se consigue un vehículo a tal localidad, los votos observados. Y esa jornada que cerró relativamente temprano, que se anunció, ¿verdad?, bastante temprano los datos en general. Para el espacio 609 fue un poco de después, por la confirmación de la diputación, nuevamente, de la reelección de Alfredo Frati, por tercera vez, ¿verdad? En el caso nuestro es un diputado electo por tercera vez, y después estuvo todo concentrado afuera del Frente Amplio, la departamental del Frente Amplio. Bueno, todos los compañeros, las compañeras, un escenario, ahí se transmitió las palabras de Yamandú y de Carolina, subieron los compañeros candidatos a diputados. Cerro Largo tuvo para esta ocasión 9 compañeros, 8 compañeros y una compañera, Judith, a candidatos a la diputación. Eso fue se evalúa como algo positivo, porque digamos, amplificó, diversificó las diferentes propuestas. Más allá, como sabemos, el Frente Amplio tiene un programa único. La departamental viene trabajando sostenidamente en este periodo, que no se vaya a malinterpretar porque soy parte de la departamental, ¿vale? Si se está festejando el trabajo del compañero presidente, de los otros vicepresidentes y de aquellas compañeras y compañeras que están sosteniendo, que no es fácil sostener una departamental de Frente Amplio en el interior, en ningún lugar, ¿verdad? Y cada interior tiene sus particularidades, como decimos, no es fácil ser frente amplista en Artigas, y también pasa en el sur, pero ni hablar que nuestros departamentos de frontera, con sus características, con un alto componente conservador,
También veníamos bastante golpeados, recordemos, ¿no? Esta cuestión regional, más en los departamentos de frontera, el coletazo, lo que fue Bolsonaro en su momento, claro, todo lo que implicó para acá. Entonces, Artigas... Sí, algo que aparece en muchos lugares del interior es, digo, la dificultad incluso de visibilizar, ¿no? O sea, esto de poner una bandera o un pegotín en el termo, ¿no? O sea, digo, que cuesta un montón, porque a veces parece raro, o sea, acá desde Buenos Aires, ¿no? O desde incluso de Montevideo, donde cada uno visibiliza claramente su opción política, pero particularmente si sos de izquierda, sos del Frente Amplio, es complicado, ¿no? O sea... Es complicado y es real, y a veces incluso, es como tal cual como decís, Andrés, se subestima eso, y a veces no sucede entre compañeros, o sea, no desde la mala intención, sino dice, ay, qué pavada, ¿por qué no se muestra? O sea, en otros no, o ay, no quiere agarrar una lista. No, porque claro, acá lo que hay es un clientelismo político inmenso y una persecución laboral, y no olvidemos que las intendencias son reductos de partidos, son lugares que además baja de las direcciones la orden expresa, se han filtrado audios de municipios en esta elección, o sea, lo sabemos, se pasa lista a los funcionarios municipales en algunos municipios para ir a militar, y pobre de él que no vaya. O sea, está el trabajo, y en lugares además, la realidad nuestra, ¿qué es acá? Se trabaja en la educación, en la salud, hay un frigorífico, ¿no? Y después hay porcentaje de altísima informalidad laboral, no hay grandes fuentes de trabajo, o sea, o en el medio rural, algunos molinos, algunas arroceras, pero es eso. Entonces la dependencia, que uno dice, bueno, es insólito, ¿cómo en pleno siglo XXI, cómo en plena democracia, después de haber atravesado todo lo que fue una dictadura tremenda que también golpeó el interior, que a veces eso no se visibiliza también, es como... que sigan pasando estas cosas, siguen sucediendo, bueno, llegará el momento en que esos cambios culturales se den, ¿verdad? Pero es la realidad. Entonces también hay que militar cuidando al otro, cuidando a nuestro vecino, a nuestra vecina, quienes tenemos esa posibilidad de manifestarnos abiertamente. Entonces, por ejemplo, Andrés, pedido de listas que se hacen de noche, que se entregue de noche, lo solicitan, ¿para qué? Y vos decís, pero ¿cómo va a suceder eso? Y lo que vos decís, bueno, desde Buenos Aires o ustedes, en realidad, decís, pero ¿cómo? No, sí sucede, claro. Sí sucede, suceden otro tipo de cosas. A veces tenés como la ventaja, entre comillas, de que algunas localidades más pequeñas, por un lado estás más cuidado porque sos el vecino, pero por otro no. Claro. En la campaña anterior, Andrés, en los puerta a puerta, había casi orden expresa de cerrar las ventanas, de no abrir la puerta. Tremendo. Es tremendo, o sea, personas libres, pleno siglo XXI, y que eso sucediera. Entonces, toda esa realidad, junto con otras variables, se dan, y militamos así, y hay que tenerlas presentes, y hay que tenerlas en cuenta, y hay que cuidar al otro porque hay que preservarnos, y porque justamente el Frente Amplio lo que busca es el bienestar y el cuidado. Entonces, pero es la realidad, y es difícil, Andrés, es difícil. Y si vas a veces a algunos contextos o pueblitos, ¿viste? O localidades, es bravísimo porque es mayor la dependencia, o en el sentido de que, bueno, pero a ver, Andrés, ha pasado de que no le arreglen una cuadra, eso es mínimo comparado con otros hechos, claro, porque hay una del Frente Amplio y no puede salir el autito de ahí. Sí, nosotros hemos encontrado en el litoral, por ejemplo, algunas denuncias de listas negras, ¿no? O sea, digo, para inclusive trabajar como peón en algún campo, en alguna, no sé, la naranja, o sea, en arroceras, bueno, y realmente eso también existe. Tuvimos la posibilidad en la previa, el sábado anterior, ¿no? Una semana antes de las elecciones, charlamos con Pedro Irigoyen de Canelones, con Zulimar Ferreira de Tacuarembó y con Cecilia Botino de Paysandú. Un poco para que nos cuenten un poco cómo es esto de la campaña departamental pensando en lo nacional. Ahora yo pregunto a Gisela, ¿cómo es pensando lo departamental, ir a lo nacional, y en este caso un balotaje, ¿sí?, entre Yamandú Orsi, Álvaro Delgado? ¿Cómo se milita?
Bueno, mira, hoy tenemos una de las reuniones de la departamental, o sea, la departamental empezó a trabajar al otro día de las elecciones. El lunes 28 de octubre fue la primera reunión, la primera convocatoria, y ahí se comenzó a trabajar. El martes tuvimos la mesa política, también los lineamientos de la mesa nacional, y comenzó a trabajar. Y acá el enfoque es nuevamente, ¿no? Territorio, localidades, barrio, puerta a puerta. Acá la clave, o sea, más allá de los medios de comunicación y demás, la clave es el intercambio cara a cara, Andrés, con los vecinos, la vecina, porque, ¿qué sucede? La elección del 24 de octubre fue excusa para medición de fuerza dentro del Partido Nacional pensando en las municipales de mayo. Claro. Entonces se transmitió a buena parte de la ciudadanía esa disputa entre dos candidatos, o sea, entre las dos fuerzas dentro del Partido Nacional que disputaban la diputación, y se llegó a comentar que, bueno, que se jugaba como se jugaba el país, como se entreveró todo con las municipales, ese 24. Es más, se le dijo a muchos vecinos y vecinas, usted tranquila, ahora vote a fulano o a mengano, y después en noviembre sí vota a Yamandú si quiere votar a Yamandú. Entonces, el escenario ahora es poder seguir trabajando, seguir dialogando, seguir charlando, recorriendo, con estableciendo claramente, bueno, qué Cerro Largo va a elegir en este contexto nacional, qué vamos a aportar, qué es lo que vamos a votar, así de claro. Vamos a votar la fórmula presidencial, vamos a votar a Yamandú Orsi y Carolina Cose, y ahí evidentemente a poder bajar el programa, en qué se puede adecuar a la realidad de nuestro departamento y demás. Ya está el primer mapa hecho para el departamento. Ese trabajo territorial es fundamental. Cerro Largo aumentó como la mayoría del país con respecto a 2019 los votos. En 2019 la votación fue, Andrés, yo tengo anotado acá, de 19.895, y ahora el Frente Amplio votó 21.875. O sea, al igual que otros departamentos, la votación subió. Eso también es muy motivador. Nosotros percibimos que hay una voluntad ciudadana para noviembre, de acompañar a Yamandú y a Carolina, porque también hay una realidad expresa que no escapa también, al igual que Artigas y que otras, se han dado situaciones departamentales que confluyen con características lamentables del gobierno nacional, y se han visto perjudicados, por ejemplo, muchos funcionarios municipales en esta cuestión, la ciudadanía en general, y están decididos a apoyar, porque Cerro Largo, no olvidemos que fue de aquellos departamentos donde en los gobiernos del Frente Amplio, desde los jardines, ampliación de escuelas, liceos rurales. Tupambaé es una localidad rural sumamente del eje de la Ruta 7, tiene su liceo que fue presupuestado en el gobierno del Frente Amplio, se inauguró ahí. Eso en educación, pero si vamos a salud, extendemos, y si vamos a otras cuestiones también. El encare para la campaña, ¿qué podemos aportar de lo departamental a lo nacional de nuestro Frente Amplio? Es eso, el mapa abierto de Melo, las localidades, ya está el cronograma, no lo tengo acá, Andrés, porque si no te lo leía, y no voy a salir de acá porque no soy muy hábil, tengo miedo de cortar la videollamada. Localidades y barrios, trabajo en conjunto, en el interior el trabajo más allá que los sectores en su momento, por supuesto que cada uno hace su tarea militante, pero acá somos los mismos, y se tiene que trabajar en unidad, por supuesto, teniendo en cuenta las diferencias, y es salir juntos, localidad por localidad, barrio por barrio, puerta a puerta, y aprovechar los espacios que nos sean cedidos para el intercambio. Revisé los resultados de las elecciones, las distintas localidades, y aparece en Cerro Largo una localidad donde ganó el Frente Amplio. A ver, Andrés. Encontré en Sierra de Ríos. Ah, en Sierra de Ríos. Que ganó el Frente Amplio. En Sierra de Ríos. ¡Ay, mirá! O sea, lo confirmó como ganador el Frente Amplio. Exactamente. Como
como cortinas en Tacuarembó. Claro, Porque el único está como con creo que en celeste está los votos del Partido Nacional, en azul fuerte está el Frente Amplio y en rojo está el Partido Colorado. Y aparece un punto azul en Cerro Largo que es Sierra de Ríos. Busqué Sierra de Ríos, es un lugar hermoso, sí. De la Mata Atlántica, bueno, que viene, ¿no? Es la continuidad de esa Mata Atlántica que sigue hacia Brasil, y ahí en el río Yaguarón, y digo qué notable, o sea, no sé cuántos habitantes son en Sierra de Ríos, pero bueno, un lugar hermoso que entiendo que algún ministro de turismo le tendrá que dar la revalorización de Sierra de Ríos, porque bueno, me pareció que es para conocer tanto. Sí. Creo que para los uruguayos, no sé si cuántos podrán conocer Sierra de Ríos, pero bueno, también para el turismo regional, El otro día hablábamos con la compañera, que viste que ayer cerraron, por eso te decía, se había confirmado, porque viste que ayer cerró el escritura. Claro. Y con una compañera que es de ahí de Cañas, no olvidemos que en esa zona fue uno de los grandes puntos de electrificación rural. Cañas, Sierra de Ríos, ahí teníamos altos índices, cuando el Frente Amplio toma el gobierno, unos índices de pobreza tremendo, de mucho, estamos hablando de niveles de escolarización que no estaban, ahí se instaló MEVIR, estamos hablando de ranchitos, o ni siquiera de ranchitos, Andrés, claro. De muchísima pobreza, de muchísima explotación, en un paisaje natural, como decís vos, que el día que se ponga foco, o que se vuelva a poner foco de verdad, la posibilidad de fuentes laborales para los vecinos de ahí es tremenda. En Centurión, que es una reserva natural, que el Frente hizo mucho, pero que falta hacer mucho más, que tiene, por ejemplo, hay patrimonio, hay una cuestión, la vieja aduana que jugó un rol importantísimo en lo que fue el siglo XX, toda esa zona de Centurión, lo que tiene que ver con la naturaleza y demás, es una reserva imponente, y ahí estamos hablando que ahí se reciben europeos que vienen a hacer turismo, con una infraestructura mínima, que son vecinos que abren sus puertas, y ahí no olvidemos que estuvieron las experiencias, además, Andrés, de cantera sobre educación y alfabetización en el siglo XX. Ningún dato menor. Era tan grande los índices de analfabetos y analfabetas que en esa zona se dieron las experiencias de alfabetización. Se instalaron ahí, está la estructura edilicia, donde cantera y demás, bueno, venían médicos, donde se curaba, se atendía, se alfabetizaba y demás. En ese lugar hay muchos trabajadores, ahí se instalaron los molinos, ¿verdad? Hay muchos trabajadores, y ahí también hay una particularidad, que esto lo vamos a confirmar para desarrollar en otra ocasión, pero ahí hay vecinos que son votantes del Frente Amplio y demás, y hay un vecino cuya hermana está en una de las listas de otros sectores y demás, que él trabaja en la construcción. Entonces, hablando y militando con sus otros vecinos, invitó a votar al Frente Amplio, a determinados sectores y demás, hizo una tarea. Y el otro día, hablando con la compañera de ahí, de esa zona, ella lo que decía era, Beatriz, dice, bueno, fue un logro tremendo, y eso que no estaba confirmado, mira, yo lo acabo de confirmar, o sea, contigo, desconocía ese dato maravilloso, y estaba muy, muy contenta, porque es un lugar que el Frente construyó mucho y que hay mucho por hacer, ¿tá? Donde los niños y los adolescentes se trasladan en un vehículo a hacer séptimo, octavo y noveno, la continuación de la primaria y lo que sea la secundaria, en La Pedrera, una localidad acá cerca de Melo, y que en su momento, por usos políticos, a esos niños y niñas se le había trancado el vehículo, no se habilitaba ese vehículo, y ahí intervino, me acuerdo en aquel momento, yo estaba en un programa Impulsa, que era del INJU, se intervino, porque, bueno, estamos hablando de la escolarización, del derecho a la educación, nada más y nada menos. Pero tal cual, Andrés, es de los lugares que invitamos cuando se cruce el charco y demás, y ante una posibilidad, pero que los uruguayos los tenemos, así como uno hay que conocer de acá
conocer el resto del paisito, es maravilloso, es maravilloso. Y hay una compañera, Susana, de las compañeras del frente, una compañera de familia trabajadora de reventarse el alma, militando en Centurión y todas esas, en esa zona de Sierra de Ríos, como Beatriz y demás, que cocina espectacular y son los que reciben cuando vienen de otros lugares. Qué buena, qué grata noticia que ignoraba y que ya la voy a compartir, porque el otro día uno se vanagloriaba y yo le escribí a Zulimar, digo, pero Zulimar, digo, felicitaciones, digo, el pueblo de Numa Moraes, el pueblito de Numa Moraes, digo, reducto, o sea, un bastión del Frente Amplio, y ahora tenemos a Sierra de Ríos. Muchas gracias por este dato. Ahí está, después te paso los circuitos, así sí, lo compartís, sí. Ves la imagen. Bueno, Gisela, la verdad es que te agradecemos mucho la participación, un poco para conocer, y no va a faltar oportunidad para que sigamos encontrándonos, ya quizás en la gestión parlamentaria, y bueno, podemos estar charlando y conociendo un poco cómo viene el departamento y obviamente también pensando en lo que puede ser mayo, ¿no? Exacto, ahí está. Bueno, de mi parte, que uno no es solo en esto, evidentemente, esta tarea de militancia y con las responsabilidades, pero desde este lugar, Andrés, y en lo personal, completamente a las órdenes, incluso para poder aportar determinados datos o intercambiar, y lo que no lo maneje, por supuesto, uno tiene compañeros y compañeras con otra experiencia y con otro caudal de información que no me va a costar conseguir esa información, así que estamos a las órdenes, profundamente agradecida. No sé cuánto pude aportar, pero sin dudas que muy agradecido por poder transmitir. Viste que a veces nosotros desde el interior nos quejamos un poco, el Frente Amplio con esto del Frente Escucha, ahí calmamos un poco los grandes reclamos de la centralidad, pero es bien importante porque cada territorio tiene su particularidad, pero militar en frontera, estar en frontera, el escenario, cada escenario es diferente, las reglas de juego son diferentes, lamentablemente, y Mayo es un escenario completamente diverso. Así que estamos a las órdenes y profundamente agradecida, Andrés. Ahí está. Pasó Gisela Araujo, docente